Siempre le pedí a Yulisa que cuando ella tuviera alguna diligencia, que coincidiera con el lunes para conversar con don Jaime Aristi Escuder, que es el economista de los días, de siempre. Y como le decía a Carolina, siempre se aprende contigo. Igualmente, Carmen, tú sabes que deja la coquetería, deja la coquetería. Mi admiración por ti es Jaime Aristi, infinita. no, y estamos juntos hace muchos años, sí, desde antes de las canas. Sí, Metrópolis. Exactamente. Y el matutino. Jaime, para algunos ha sido estremecedor, para otros ha sido parte del conocimiento de cómo se mueve la economía, cómo se mueven las finanzas, cómo se mueven los grupos corporativos, enterarnos a través de publicaciones en periódicos tan prestigiosos como El País o Washington Post o cualquier tabloide internacional, más los medios locales, que después como que le dieron más importancia a la aclaración del Poder Ejecutivo, me parece válido, de la presencia de tantas compañías offshore que tienen como accionistas a políticos importantes, a presidentes regionales. Uno de esos presidentes es el presidente de el primer mandatario dominicano. ¿Qué hacen las compañías offshore? ¿Cuál es lo negativo de tenerla fuera del país y en los supuestos paraísos fiscales? Mira, vamos a ver, la realidad es que no es que los políticos tienen offshore, es que cualquiera puede tener una offshore. Porque ¿qué es una empresa o una corporación offshore? Es simplemente una entidad legal muy flexible, que tiene pocas regulaciones y que te permite a ti llevar a cabo, por ejemplo, inversiones, o te permite llevar a cabo transacciones más fácilmente, te permite organizar tu patrimonio de una forma más adecuada, te permite, en caso de que tú fallezcas, hacer la transición y la transferencia de tus bienes hacia tus familiares, tus herederos, de tal manera que es algo normal, que eso cualquiera lo puede tener. Lo que sucede es que ese cualquiera en algún momento se convierte en político, entra en una carrera y luego resulta electo. Y tiene dentro de sus activos alguna empresa offshore. Y ahora cuando se publica, pues aparecen los nombres de los políticos. Pero asimismo, hay muchísimos empresarios, muchísimos abogados, muchísimos profesionales liberales, economistas, que tienen empresas offshore. Cualquiera puede tener una empresa offshore. Yo recuerdo cuando los papeles de Panamá, que entendimos eso que estás diciendo, que cualquier persona, incluso para defender el propio patrimonio y por asuntos sucesorales y demás, puede tenerlo. En este momento de la política regional, sí hay una coincidencia, yo no quiero decir un fenómeno, pero sí hay una coincidencia que muchos de los jefes de Estado son personas con patrimonio, son personas que antes de acceder o de interesarse en la política ya eran empresarios exitosos que manejaban fortunas y quizás por eso salen en los papeles de Pandora ahora, antes de ser presidentes. Eso no cambia la ecuación, pero es un detalle que provoca el interés mediático, si se quiere, ¿no? Mira, también es algo que está vinculado con la propia forma de, digamos, hacer negocios de una persona que por lo general se destaca profesionalmente y luego se convierte en una persona que inicia una carrera política y tiene organizado su patrimonio utilizando offshore. Pero así como tiene offshore, tiene también empresas locales. Por ejemplo, vamos a suponer un médico. Un médico es sumamente exitoso, tiene sus bienes inmuebles, decide crear una empresa offshore, que es una empresa básicamente localizada en el extranjero, es una empresa que aprovecha lo que es esas facilidades en términos de incorporación y de manejo que le brinda la offshore y de organización impositiva. Y entonces, luego ese médico profesional que ya tiene su empresa offshore decide convertirse a político, como ha sucedido en otras ocasiones. Y de repente entonces tú dices, mira, este político tiene empresa offshore. No, la tenía simplemente porque era una persona que se organizó profesionalmente y pues decidió en algún momento pues tener las ventajas, las bondades que brinda un offshore. En el caso de la República Dominicana, por ejemplo, nosotros tenemos aquí más de 233 empresas de Zona Franca que son incorporaciones offshore. Aquí más de 700 millones de dólares han entrado
en los últimos años provenientes de empresas offshore. Aquí en la República Dominicana hay más de 300.000 puestos de trabajo vinculados con empresas offshore que operan en la República Dominicana y están incorporadas ya sea en Panamá, ya sea en British Virgin Islands, lo que son las famosas BVIs, o en Belice, o en cualquiera de esas. También en Europa se pueden incorporar, hasta en Irlanda tú pudieras incorporar empresas offshore, que es la que utiliza Apple, la que utiliza Facebook, la que utiliza Google, para simplemente trasladar hacia allá sus operaciones y mejorar lo que es su capacidad, por ejemplo, de generar flujo de efectivo, disminuyendo sus cargas impositivas. Es decir, que tú puedes organizarte legalmente a través de offshore. Jaime, sabes, porque estás en contacto con el mundo, con el país, que hay quizás una mala interpretación o una percepción que se tienen esas empresas para evadir leyes nacionales y sobre todo, un punto más delicado, para evadir el pago de impuestos. ¿Qué piensas al respecto? ¿Eso es una percepción errada o de alguna manera, teniendo la empresa fuera, evades o eludes, más bien, la terminología es distinta en la ley, evasión y elusión, el pago de impuestos? Mira, es que tú puedes tener, por ejemplo, una empresa offshore que haga operaciones con muchísimos países, pero en el caso de la República Dominicana, esa empresa llega, hace operaciones internamente y por la renta que genera internamente en el país paga impuestos y no tiene, digamos, un origen con un objetivo de evadir impuestos. Todo lo contrario, es simplemente para aprovechar lo que sería su carácter extraterritorial para poder hacer operaciones con otros países que te pueden brindar otro tipo de ventajas impositivas. Pero en el caso de la República Dominicana, tal como existe el Código Tributario, específicamente la Ley de Impuestos sobre la Renta, que establece que la renta tiene un carácter territorial, la que se genera internamente es la que te va a pagar impuestos. Entonces, eso de ese punto de vista, si la empresa offshore viene y aunque coloque o no coloque domicilio, declara sus operaciones internamente y paga sus impuestos aquí, pues se llevó a cabo, digamos, una operación totalmente lícita. ¿Existe una manera de detectar esas empresas? Me explico, las autoridades nacionales de cualquier país pueden rastrear las empresas offshore o eso no le interesa al erario, a la renta del país de que se trata. Mira, es que lo que le interesa es que te declaren la renta que se generó aquí. Tan pronto aquí llega una offshore, por ejemplo, y comienza a hacer una operación con cualquier empresa local, tan pronto aparece un número de comprobante fiscal, inmediatamente ya se le genera una obligación impositiva a esa empresa offshore, en el caso de la República Dominicana, y paga impuestos. De tal manera que sí, para responderte, sí se puede detectar perfectamente, tú simplemente colocas el nombre y aparece ahí, ya sea el nombre de la empresa, ya sea quiénes son los directores. Hay algunas que no tienen directores totalmente vinculados con la persona, puede ser que quieran mantener la confidencialidad, quiere hacer un trust fund, por ejemplo, en el caso de que, porque no solamente son empresas con fines corporativos, puede ser también simplemente para tú organizar tu patrimonio. Por ejemplo, Carmen Iber quiere tener su patrimonio bien organizado, quiere evitar que cuando ella fallezca tenga, que espero que sea dentro de por lo menos 40, 50 sí, años. Sí. Entonces, quiere tener todo bien organizadito para que cuando llegue ese momento no haya algún tipo de problemas o de trabas para sus personas que la van a heredar. Pues en ese momento, entonces decide crear una offshore. De tal manera que es más bien para crear un valor agregado, para que tú tengas una idea. Hay una cantidad enorme de transacciones que se pueden hacer con una offshore muy fácilmente, que no se harían simplemente porque la traba burocrática que existe en el resto del mundo, pues hace que sea muy difícil. Y eso aumenta el valor agregado nacional e internacional. Es decir, que la renta mundial aumenta con el concepto de offshore. ¿Por qué tú crees que hay tantas offshore? ¿Tú crees que sea simplemente por el concepto de evasión o por el concepto de la ilegalidad? No, si fuera totalmente ilegal fuera manejar el efectivo. Eso sí es algo ilegal. Pero cuando tú tienes una offshore, aunque tú no quieras decir tu nombre, aunque tú no quieras poner, digamos, todos los elementos transparentes, porque a ti lo que te interesa es que sea un fideicomiso, un trust fund, donde tú lo que tienes es tu riqueza guardada para cuando llegue el momento en que tú lo heredes, no tienes
ningún elemento que lo vincule con una actividad ilícita. ¿Sirve para el lavado? Mira, se puede utilizar para el lavado, claro que sí, pero al final te pueden detectar. La única forma de tú tener un lavado es utilizando, por ejemplo, las criptomonedas, que no tienen forma de rastrearlo. Tú pudieras llevar a cabo ese tipo de transacciones. Pero una offshore, fíjate, si es tan fácil que simplemente hackeando una oficina de abogados se revelan millones de documentos, entonces no es lo ideal para el lavado. Jaime, ¿te llama la atención? Vamos a utilizar aquello de la teoría de la conspiración, que Ajá. siempre está pendiente hasta en los análisis poéticos, que sean señalados por este grupo de investigadores periodísticos solo personas de este lado del mundo. No se mencionan estadounidenses, no se mencionan políticos, empresarios estadounidenses que posiblemente tengan más compañías offshore que estos que aparecen por aquí. ¿O tú crees simplemente que hasta ahí es que ha llegado la investigación de ese grupo de periodistas? Mira, no lo sé, pero yo sé que a los norteamericanos les gusta la offshore. Es algo que se utiliza intensamente. Los asiáticos también utilizan y tienen centros como Hong Kong, por ejemplo, que es un centro fuerte de incorporación de empresas. Singapur también, o sea, tú tienes muchas áreas. Bueno, Europa, Mónaco. El Principado tiene exactamente. Más empresas que kilómetros. Exactamente, yo creo. Exactamente, incorporadas allí. Y no significa eso que es con fines ilícitos. O sea que cuando tú tienes una offshore, eso no tiene nada malo que ver. O sea, tú puedes hacer muchísimas operaciones con tu empresa e incluso cumplir con tus obligaciones impositivas. Hay un aspecto posiblemente político, iba a decir ético, pero no político, en el caso de la persona señalada del presidente Abinader. ¿Crees que a partir de esta exposición el presidente pueda revertir eso para que piensen que él tiene confianza en el país como la tiene y como trata cada día de insuflar confianza para los inversionistas, para la seguridad jurídica? Porque esa es otra de los comentarios. ¿Por qué esa familia tiene esas empresas fuera y no aprovecha y las tiene aquí? Aunque Piñera dijo que precisamente por eso era que las tenía fuera, para que no se relacionaran con su presidencia. Sí, pero mira, yo creo que cada quien es el que, digamos, está dado para diversificar sus riesgos. Hay personas que dicen, mira, yo quiero tener esta riqueza en pesos y dólares, y la quiero tener una parte en República Dominicana y una parte en los Estados Unidos, o una parte en Suiza, o una parte en Panamá, o una parte en España. Puedo tener diversificación de mi riesgo. Ya eso es una decisión de cada quien. Yo creo que lo importante es que él su familia tiene grandes inversiones, porque esto quien lo hace es principalmente su padre, y es el que, digamos, crea ese emporio económico, y no cabe duda de que lo hizo de una forma sumamente eficiente y supo diversificar sus riesgos. Que él haya tenido y tenga empresas offshore, eso no es para nada negativo. Yo creo, si hacen aquí un recuento de todos los empresarios que tienen offshore, tú vas a encontrar ahí que gran parte ¿Tú tienes? tiene empresas, claro que sí. Bien,